Soy Hugo Ramón Martínez Arteaga, el sexto de 11 hermanos, de los cuales el mayor es Rafael Martínez, el cazador novato, oriundo ancestral de esta tierra araucana, donde nací y me crié y donde salí para prepararme y regresar. Esa es la historia de Arauca, de todas las personas que hemos debido buscar otros lares para desarrollarnos intelectualmente, pero siempre con el corazón en la tierra y con las ganas de regresar a ella como efectivamente lo hemos hecho. Llaneridad va más allá de un concepto. Es la conjugación de dos aspectos que son tanto social o sociológico como biológico. Es el nacer en una región, pero también es la mezcla de aquellas razas que llegaron de Europa y se conjugaron con el indígena para dar origen a una nueva raza, a esa raza llanera que enmarca una serie de principios, de valores, de costumbres, también de creencias, mitos, leyendas. Todo eso es llaneridad, es una forma de vida, porque al mezclarse el europeo y el indígena y el llanero que nació de allí, en un horizonte plano, en una tierra libre, amplia, esa es la sabana, se formó ese espíritu que identifica al llanero, ese espíritu de paciencia, de tranquilidad, pero de disciplina, de orden, de palabra, de honor. Ese es el llanero, una persona que cree en sus semejantes. Por eso nuestras costumbres se han divulgado en la tradición oral. Esas costumbres y esos valores han ido de padres a hijos. Y hoy por hoy se conservan en la sabana todavía todos esos valores de la consolidación de lo que es la cooperación. Yo diría que el verdadero cooperativismo nació en el llano, porque en el llano siempre se trabajó unidos. En aquella época de antaño, cuando se fundaban las primeras fincas o fundos que se llamaron, se hacían con el apoyo de los vecinos. No habían linderos, no habían cercas que separaran a los vecinos. Se trabajaba la ganadería, se trabajaba la construcción de las viviendas, siempre en colaboración. Ese es el origen del cooperativismo en nuestra región. Y yo creo que el llanero es eso, un espíritu libre, soberbio, pero que rinde culto a sus antepasados. El llanero por sí respeta, cree en los demás. De pronto dicen que somos ingenuos porque aceptamos, abrimos las puertas a todo el que llega. Y por eso ese refrán que dice que es una ley del llanero, darle la mano al que llega. Y bueno, experiencias positivas. No todo el que llega al llano llega a ser mal, como no todo el que llega, pues tampoco llega a ser bien, pero la mayoría vienen a aportarle. Hay muchas familias que han llegado a Arauca y quieren más Arauca que los mismos raizales. Eso hay que decirlo hoy día, porque desafortunadamente se ha perdido un poco el arraigo por la región, quizás por la ilusión de otros sectores económicos que llegaron, como el petróleo, quizás por dejar de lado un poco la sabana y venirnos con la ilusión de un trabajo en el pueblo. Mucha gente abandonó el quehacer tradicional. ¿Cuál es ese quehacer tradicional? La ganadería, el ganado extensivo, la paciencia que tenía el llanero para esperar que se cumpliera ese ciclo productivo del ganado, de nacer, crecer los becerros, vender los toros y seguir ese ciclo año a año, con entusiasmo y con alegría. Las dos facetas las he vivido. Estuve en la juventud, desde luego en Cravo Norte, que es mi tierra natal, hasta una edad de niño allí compartiendo con mi padre y mis tíos y todos ellos en la finca. Fui becerrero allí. Acuérdense que el becerrero es el primer oficio que tiene un niño en una finca. Desde que está allí
en su quehacer, en sus faenas llaneras. Luego, por cuestiones del destino, hubo un percance familiar de un accidente en la finca, de que cayó un rayo y mató a una hermana y fui accidentado allí, tuve que ausentarme a la ciudad. Y luego regresé a un tiempo, ya mi padre muerto, mi padre murió cuando tenía 11 años y habían 2 hermanos menores. Y luego regresamos a la finca con mi madre y estuvimos otro tiempo. Luego decidí terminar mi bachillerato en Arauca, hacia el año 76. Y en ese entonces pues no había cómo estudiar en esta región. Debíamos tomar camino hacia alguna ciudad para poder tener la oportunidad de hacernos profesional. Y ese fue el camino que tomé. Me fui para la ciudad de Bogotá, donde estuve por el término de 12 años estudiando para lograr 2 carreras profesionales, como son la de Contaduría Pública y la de Abogado. Para retornar, desde luego, a esta hermosa tierra de Arauca y quedarme donde nací. Y estar aquí hasta que Dios tenga mis días en la tierra, si Dios lo permite. Me preguntan a veces por allí, mis estimados amigos, que hasta cuándo voy a estar trabajando, laborando en los cargos que he desempeñado. Yo respondo, digo, hasta que Dios me dé capacidad física y mental para cumplir a cabalidad las funciones que se me asignen. Esa ha sido la consigna, porque uno debe siempre hacer las cosas, intentar hacerlas bien, intentar hacerlo mejor. Que se logran muchas cosas, se yerra, como es natural, pero la intención es la que vale, es hacer las cosas lo mejor que uno pueda. Cuando me preguntan también por allí qué espero del futuro, yo eso, espero oportunidades para seguir trabajando. Yo no soy de los que digo que quiero servirle a los demás, que quiero servir, pero porque uno también le pagan para que sirva. Cuando usted está en un cargo público o privado, usted lo que tiene que hacer es con una contraprestación que es su trabajo. Entonces no es, como dicen algunos funcionarios públicos, que yo critico constructivamente, que hablan como si fuesen los dueños de la administración. Yo hice, yo les di, yo les aporté. No, a uno le pagan para que haga una gestión en favor de terceros y de una comunidad. Esa es la labor de un empleado público o privado. Entonces, yo creo que con esa consigna de las 3 clases de llaneros, usted me preguntaba que cómo me consideraba, pues ya uno se vuelve un poco, lo que decimos popularmente, patiquín, porque deja un poco el campo, pero no se le olvida el quehacer llanero, porque hay 3 clases de llaneros. El llanero sabanero, el ganadero, el de sombrero, el que anda a caballo, ese llanero de las faenas, del canto de ordeño, del canto de arreo de ganado. Existe el llanero agricultor, que no es tan de a caballo, que es el llanero agricultor de la Vega. Y existe el llanero de ciudad, el llanero patiquín, que llamamos, que es el llanero que vive en la ciudad, que no conoce la faena del llano, aprende a veces a colear, pero no vive. Y hay unos que hablan de esos términos, pero no porque lo han vivido, sino porque se los han contado, que es diferente. Entonces, y como todo, yo siempre asocio todas esas situaciones con el quehacer. No es lo mismo decir que hacer una labor porque alguien se lo contó, que usted haberla hecho personalmente. Por eso, cuando hablamos de administración pública, debemos ver qué experiencia se tiene, o de cualquier cargo. Por eso, cuando hay una convocatoria a cualquier cargo, colocan allí experiencia, tanto tiempo. Pero ¿qué clase de experiencia? Pregunto. ¿Positiva o negativa? Tengo 10 años de experiencia, pero ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo han sido los resultados? Y los resultados no los pregona usted, los resultados se los asigna la gente, la que recibe bien o mal lo que usted ha hecho. Ese es el verdadero resultado y eso es lo que uno debe cosechar en la vida. Yo hablaba de mi hermano, el cazador novato, que yo decía en un libro que él escribió que se llama El llano era de nosotros, donde decía que sentía envidia de Rafael, mi hermano mayor. Somos 11 hermanos. Envidia de la buena, porque fue un hombre feliz, fue un hombre que nunca envidió lo ajeno, fue un hombre que era feliz y los demás lo eran. Fue un hombre que dio todo lo que tiene, que fue su cultura, su capacidad de poeta, de una crítica constructiva, y eso lo hacía feliz. Darle lo que él tenía a alguien lo hacía feliz. Entonces, si hablamos de paz, yo creo que ese es el primer principio que hay. Sentirse feliz porque los demás lo sean, no al contrario.
Hay gente que desgraciadamente se siente feliz causando daño, persiguiendo a los demás. No, esa no debe ser la consigna del ser humano. El ser humano no vino al mundo a sufrir, vino a ser feliz. Y se empeña en hacer lo contrario, es otra cosa. Nosotros nos correspondía hacer toda esa faena de arriar ganado y de arreglar cercas de alambre, que eso sí era con unas horquetas de madera para poder prensar el alambre y callejonear los potreros para que no se quemaran en el verano. Todas esas labores las desempeñamos en el llano. No una fortaleza de ser un jinete amansador de caballo de pronto, pero sí de amarrar un caballo y un caballo que no sea muy mansito, desde luego también ser del arte para manejarlo, para dominarlo. Esas costumbres y esas faenas pues aún uno las recuerda con añoranza, y a veces cuando vamos por allá a las fincas pues no deja uno de hacer sus recuerdos y hacer sus actividades. Es muy bonito esa parte, y yo creo que en Arauca se está viviendo una recuperación de las tradiciones, del folclore. Esta parte que se viene manejando últimamente con el ecoturismo, por ejemplo, de ser llanero por un día, de llevar gente. Es que hay gente de Arauca, araucanos que no saben lo que es ser llanero, de arriar un ganado, de ir a un ordeño, de oír esos cantos. Es que eso era tan bonito cuando le decían a uno ya en el corral, ¿sí? Le decían: recuerde que si se empuerca cuando está junto al fogón, porque con ello se limpia el caldero y cucharón. Suéltela, limpión, le decía ya pues cuando usted decía que se empuerca porque está junto al fogón, ¿de qué estaba hablando? Del limpión. Entonces el becerrero inmediatamente sabía que se estaba refiriendo a la vaca para que le soltaran el becerro, y se soltaba el becerro de la vaca que era. Esos son los cantos de ordeño. Y así muchas cosas que uno vivió con nuestros antepasados, con nuestros viejos, con nuestros tíos. Mi padre fue fundador de un rincón de Casanare, al otro lado del río Cravo, en Cravo Norte. Lo llamó El Olvido, porque fue el primer fundo que hubo en ese rincón de sabana entre el río Casanare y el río Ariporo. Entonces lo bautizó El Olvido, y ahí se fundaron otros tíos, hermanos de mi papá. Y uno recuerda toda esa época, cuando todavía había inseguridad por aspectos con los indios, que los indios eran un poco agresivos y atacaban el ganado, esas cuestiones en esa época, y había que protegerse. Pero aún hoy esas historias no están escritas, ha sido oralidad, y creo que es interesante que haya investigadores, personas que escriban o que escribamos, porque me debo incluir ahí, para preservar esa tradición y esa historia nuestra. Yo pretendí no ser profesional, sino ser dueño de finca. Y yo me vine de Bogotá, resuelto a establecerme en la finca, estaba mi mamá sola, y ser un ganadero. Pero por alguna desaveniencia con algún hermano, tuvimos alguna discusión, y yo vendí el ganado que tenía, unas recesitas, y me fui a estudiar. Esa anécdota. Gracias, quizás, por esa situación, hoy día soy el profesional que soy y llevé esta vida que he llevado. Tengo 63 años de edad, muy bien vividos, 2 hermosas hijas que son profesionales, gracias a Dios, 5 nietos, y muy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora en ese trasegar por la vida. He tenido la fortuna de que en Arauca, mi tierra, sí hemos sido profeta en nuestra tierra, porque de esos 63 años que tengo, más o menos 30 han sido en cargos públicos que se me han dado en Arauca. O sea que yo tengo una deuda social con Arauca, en el sentido de que me han dado la oportunidad de hacer lo que yo tengo, con mi trabajo, desde luego, honradamente, pero me ha dado Arauca. He desempeñado cargos desde profesional universitario hasta alcalde encargado, gobernador encargado, gerente de la empresa de servicios públicos, de ENELAR, jefe jurídico de la gobernación, secretario de salud de Arauca. He sido un afortunado, y por eso siento que Arauca lo es todo para mí, no solamente por ser mi tierra natal, sino porque en ella he logrado obtener lo que he tenido. Yo soy de una descendencia colombo-venezolana. Es un mestizaje bien marcado, estimados amigos. Un mestizaje porque por parte de mi padre, José Fernando Martínez, mi abuelo Manuel Paul
de los Paul de Tame, nada menos. Todos esos son mis familiares. Manuel Paul, de descendencia española. Y mi bisabuela, o sea, la abuela de mi papá, una indígena sáliva, pura. Una sáliva indígena. Mi abuela, la mamá de mi padre, una mestiza. De manera que, y por parte de mi abuelo, Rafael Tomás Arteaga, un poeta y compositor venezolano, de Barinés, y mi madre, que nació en Colombia, pero venía de acá, de esa descendencia, era mi bisabuelo español, por parte de mi madre. De manera que aquí se tipifica, es el verdadero mestizaje que es para todos nuestros ancestros. Entonces, mi familia inició su proceso acá en Arauca. Aquí hubo un sitio que se llamó El Arteaguero, por allí, por donde queda ahora la familia García, por el lado de hacia Clarinetero, por ese lado. Allí nació parte de mis hermanos. Precisamente Rafael Martínez Arteaga, el cazador, que es el mayor, nació en esas sabanas de Arauca, en una finca llamada Jurapal, que en griego significa cacho de toro. Luego mis otras hermanas, Anita, Chepa, Carmen, nacieron acá, en estas sabanas. Luego mi padre se desplazó a Cravo Norte. Con unos tíos ya nacieron otros hermanos, Félix, Fernando. Y ya el otro lado del río Cravo nacimos los otros hermanos, Mélida, Hugo, Elsie y Yesid. De manera que un grupo bastante numeroso, 11 hermanos, primos por parte de mis tíos, cada uno tenía sus 11 o 12 hijos. Por eso toda nuestra familia es muy grande, toda esa familia Cisneros, toda esa familia Paul, toda esa familia es allegada nuestra, es parientes. Por eso a mí me tocó irme a casar a Bogotá, porque todos me resultaban familia aquí. El cazador fue una persona, como lo dije anteriormente, única. Yo creo que es muy difícil, no solo por sus dotes de compositor, de declamador, de un crítico constructivo, social. Todos sus poemas tienen un mensaje social. Un mensaje, así sea algunos muy sublimes y otros jocosos, pero en el fondo, en el trasfondo, hay un mensaje crítico, constructivo, social. Y desde muy joven, él fue una persona que no tuvo una seguridad de estar en un solo sitio. Él era un andariego, fue un andariego. Él, a donde lo invitaban, él no sabía decir que no. Allá estaba siempre. Ese fue Rafael. Mire, Rafael, necesito que me acompañe por allá, que usted que sabe construir casa de palma, a que me ayude a hacer la casa, unos 3 días. Allá sí iba y duraba un mes y dejaba su casa, su hogar. Él no tenía apego por lo material. Eso le causó problemas porque su matrimonio inicial pues no duró mucho tiempo. Por eso sí iba a los festivales y de un festival salía para otro y de pronto duraba meses. Pues yo creo que un hogar pues no puede perdurar cuando existe ese desapego familiar, pero no por malas cosas, sino por ese número uno para él, que era la gente en general, el folclore, la cultura. Rafael murió a los 77 años de edad, hace 2 años. Dejó una vasta producción discográfica de poemas. También escribió algunas obras literarias tipo novela, costumbrista. Entre ellas escribió uno que se denomina El llano era de nosotros, donde narra ese llano de ayer, donde narra las fiestas del llano, esos encuentros de allí, en esas fincas donde se hacían esos parrandos llaneros, cómo era que se realizaban. Una obra pequeña pero muy diciente. Y el legado que dejó pues está ahí, a disposición de la gente. Sus poemas siguen siendo actuales. Cuando hablamos, por ejemplo, de Plegaria Humana, donde lo escribió hace 30 años y donde se queja de la carestía, de la desigualdad social, o donde escribió a propósito de la mujer, de la equidad de género, que las mujeres se respetan, que es un poema bastante jocoso, pero donde coloca en comparación las clases de las mujeres de la alta sociedad y la mujer que siempre es catalogada
como menos por ser humilde y de otro rango. Es unas críticas muy sublimes, donde habla de la verdad desnuda. Es un poema en el cual dibuja el desdén con que se trata al indígena en las tierras colombianas, sobre todo en esta parte del llano. Y muchas obras, obras muy sublimes también, como El hijo de nadie. El hijo de nadie, que es una crítica contra la injusticia. Cómo los juzgados condenan al inocente o condenan al pobre, al que no tiene cómo defenderse, mientras que el que tiene toda la plata del mundo distrae la atención y a veces se sale con las suyas. Todos esos poemas es todo una obra para analizarla, para ver cómo era su pensamiento y que sigue vigente totalmente a hoy día. Cualquier poema que oímos hoy, de hace 30 o 40 años, sigue teniendo vigencia en la actualidad. Tuve la oportunidad, mis estimados amigos, de invitar, imagínense ustedes, a mis compañeros de contaduría, que fue la primera carrera que hice por allá desde el año 80, que me gradué, y los invité a un grupo aquí a Arauca, algunos muy bien posicionados en cargos muy importantes a nivel nacional, y les daba temor de venir. Y después que vinieron no se querían ir y quieren volver. Los llevé a la finca de Henry García, allí donde tiene una finca ecoturística que se llama el evento Ser Llanero por un Día, donde llega la gente en la mañanita, es a 20 kilómetros de Arauca, y empieza por el avistamiento de aves en la vía, llega a la hora del ordeño, lo invitan a que ordeñe, luego viene a arriar el ganado hacia los potreros, y durante el día faenas llaneras. Esa gente, de cuento que se convirtieron en unos embajadores nuestros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Invitar a la gente, decirles que Arauca tiene muchas cosas buenas. Hoy día debemos propender, y es la otra invitación que debemos hacerlos todos, la protección del medio ambiente, el ecoturismo. ¿Cuánto vale un pato muerto? Un sancocho, 20.000 pesos, 30.000 pesos. ¿Cuánto vale un venado muerto? 3 o 4 platos de comida a 20.000 pesos, a 15.000. ¿Cuánto vale un armadillo muerto? Nada. ¿Cuánto vale vivo? Muchísimo, porque es que esa riqueza la gente está pagando por verla, la gente está pagando por tomarse foto con ellos, la gente paga por ver una manada de venados, unos osos hormigueros, una bandada de patos, una bandada de garzas corocoras, en fin, unos armadillos, unos pájaros de todas las variedades que tenemos nosotros acá. De manera que si los campesinos, nuestros campesinos llaneros, o que han llegado aquí a forjar futuro, protegen la naturaleza y antes que acabarse se incentiva la producción, es una riqueza que les va a asegurar la herencia para sus hijos y para sus nietos, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Esa es la invitación que quiero hacerle a todos. Inculcarle a nuestros hijos el sentido de pertenencia. Y eso hay que hacerlo con vivencia, llevándolos allí, llevándolos a que vean y vivan también esos momentos. Y seguro que les va a gustar. Y seguro que van a hablar diferente cuando vayan donde sus amigos, al centro del país, cuando vayan a estudiar a la universidad. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra juventud. Que no se pierda el cariño, el respeto por lo nuestro, por las tradiciones, por los mitos, por las leyendas. Imagínense que todavía existen ancianos nuestros, o vaquerías, vaqueros, que curan a los terneros, a los gusanos en el ombligo mediante la oración de los gusanos. Eso es una tradición llanera y es una creencia y una fe, y se logra, ha tenido resultados. La fe mueve montañas. Gente que hoy día no solamente es el deporte, no es un traje, no es colocarnos un sombrero, no es colocarnos, que entre otras cosas se malinforma a veces a la población. Cuando hay un evento como el 25 de julio, que es el Día del Llanero, y se colocan unos gorros viejos con amarrados con unas cabullas los pantalones, ese es el llanero veguero, ese es el llanero que está allá con la camisa manzaloco, que se va a La Vega porque allá se mancha la ropa con el topocho y el plátano. Pero el llanero cuando va a la ciudad se viste elegante, es delicado, es orgulloso. Cuando va a una fiesta, a un hato o a una finca, lleva el caballo de fiesta, porque hay 3 clases de caballo también. Lleva el caballo de la fiesta bien aperado, el que es brioso. Además, si están conquistando a una mujer, con mayor razón. Un caballo que llaman palero, que es coqueto, para poderle pasárselo adelante a la pretendida.
Hay tres clases de caballo, entre otras cosas. El caballo de fiesta, el caballo ganadero y el topochero, que es el de cargar los topochos, el plátano y la leña. Son tres clases de caballo. Y así mismo es la ropa. Está la ropa del llano, del ajetreo, el de la vega y el traje elegante para ir a una fiesta o ir al pueblo. La invitación, por favor, nuestros hijos, nuestros nietos, inculquémosle el valor por esta hermosa tierra que nos ha dado tanto y que nos va a seguir tanto. La familia, la sangre, ha sido musical. La primera arpa que vino a Arauca la trajo Arturo Lamuño. Arturo Lamuño era tío de mi mamá, hermano de mi abuela. Fue la primera arpa que vino de Venezuela aquí a Arauca. Arturo Lamuño, madre de Carmen Lamuño y toda esta gente. Él era el arpista. Un tío mío, hijo de mi abuelo, el mayor, Félix Arteaga, era el cuatrista. Y mi abuelo, Rafael Arteaga, era el cantante. Ese fue uno de los primeros grupos que hubo musicalmente aquí, que trajo el arpa prácticamente a Arauca. De manera que ahí surge toda esa familia, tíos, primos. Precisamente Jesús Arteaga, un arpista muy connotado, y compositor, músico. Con él estuvimos en Bogotá en esa época de estudios. Jesús Arteaga, menor que yo, unos 3 años, menor que yo, 4 años, muy joven, arpista excelente. Organizamos el conjunto en Bogotá, estoy hablando de años 80. Nosotros tocábamos los fines de semana. Yo iba a la universidad en Liquiliqui porque tenía que salir de la universidad a tocar con un cuatrico, así como este. Y nuestra meta, ser profesionales. Y el arpista, Jesús Arteaga, hoy día es administrador de empresas y administrador financiero. El cuatrista, Hugo Martínez Arteaga, este humilde servidor de ustedes, contador público, abogado. Y el maraquero, que era bogotano, de apellido Pasos, Guillermo Pasos, hoy día es abogado. O sea que cumplimos nuestros sueños. Con nosotros empezaron cantantes en Bogotá como el Tarotaro, como Aldumas Monroy Reyes, el Negro, como Orlando uno de Casanare, Odilio Dimas, que está hoy día en Venezuela. Todo eso, bueno, ¿y sabe qué? Les voy a contar una anécdota. Empezamos tocando de mesa en mesa, en restaurantes, por propinas, y terminamos tocando en tierra colombiana de Don Moncayo Bermúdez, en el Tequendama, en Bogotá. Allí tuvimos la fortuna de hacer show allí en ese restaurante tan famoso en Bogotá. Logramos terminar nuestras carreras. Entonces yo, por eso ustedes ven que yo tengo venero a los cuatros, tengo una colección, porque a ellos les debo mi carrera. A ellos les debo la oportunidad que tuve de estudiar y entre otras cosas, que estando en la mitad de la carrera de contaduría, pues nos casamos y ya vinieron los hijos, 2 hijas, y salimos adelante. Por eso lo que tenemos, con orgullo, que es lo suficiente para estar a esta edad tranquilos, con una vejez sosegada y con un futuro, yo diría que ya resuelto. Eso es muy bonito, mis 2 hijas profesionales, mis nietos estudiando, es la realización de la vida. Feliz, contento, con ganas de hacer algo más por Arauca siempre y cuando haya oportunidades. Y entonces tenemos nuestro cuatrico, que hay los ritmos de pasajitos que uno toca siempre. Pues. Eso es para poemas, ¿no? Allá cuando don Rafael decía, ya está bonita si era la negra Juana María. 18 abriles tenía, no eran más sus primaveras. Negra y lacia cabellera por la espalda le caía. Cada hojazo era una estrella, como lucero del día. Y si esta negra no es mía, ningún otro se la lleva. Ese es de los poemas de Rafael. Ahora bien, cuando la gente ya aquí dice, no, yo quiero bailar, tocan algo para bailar, ustedes. Joropo. Y si ya viene un venezolano y quiere de pronto cantar una gaitica, una gaita de esas que se tocan para Navidad, entonces... Es una gaita estilo para...
Y también está la gaita margariteña, que es otra gaita venezolana que tuvo mucho, porque es que nuestro llano, curiosamente o anecdóticamente, está dividido entre Colombia y Venezuela en igualdad. Es decir, hay 5 departamentos llaneros en Colombia y hay 5 estados llaneros en Venezuela. Son las 10 llanuras hermanas de la que habla el Carrao de Palmarito, las 10 llanuras hermanas. El Carrao de Palmarito fue uno de los compañeros de andanza del cazador novato en sus épocas. Entonces, el 4 sigue siendo un instrumento acompañante, pero el 4 también es un instrumento que sirve de puntero. Música.